porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, buenos días, bienvenidos nuevamente a Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy nos encontramos en la Galería Alonso Garcés, donde invitamos a nuestros televidentes para que disfruten de 2 exposiciones temporales y una permanente que les permitirá abrir los horizontes de la observación de la niñez y el cuerpo humano. Mi nombre es Omaira Morales y a continuación les presento un pequeño avance de los temas que trataremos a continuación. En Cartagena, la crisis en materia de infraestructura que presentan las instituciones educativas llama a una emergencia en el sector. Según analistas, el gobierno del presidente electo enfilará baterías en contra del sindicalismo para soportar las exigencias de la OCDE. Masacre laboral en la empresa de telecomunicaciones de Bogotá dejó 42 empleados despedidos sin justa causa. Los niños, las principales víctimas del caos que en materia educativa se vive en el departamento de Bolívar. 8 de cada 10 instituciones tienen graves problemas de infraestructura que representan un riesgo inminente para la comunidad. A puertas de la declaración de una emergencia educativa se encuentra el departamento de Bolívar. Ciudades como Cartagena y Mangangué no cuentan con los recursos propios suficientes para resolver la deuda que alcanza 1 billón de pesos. Temas como cobertura, infraestructura, dotación, pagos administrativos y alimentación, entre otros, tienen contra la pared al sector. Violando la sentencia T636 del 2003 y la T481 del 97 que señalan que es obligación garantizar la educación con infraestructura física y tecnológica, con vigilancia y salubridad o higiene, y las autoridades de estos entes territoriales mantienen a la educación en una profunda crisis, evidenciada que por cada 10 instituciones educativas, 8 están en estado ruinoso. Para resolver la problemática financiera de los 193 colegios de Bolívar se cuenta con un 1% del billón que se requiere. Nuevamente la deuda histórica con esta región evidencia la desidia, la corrupción y los malos manejos para destinar los dineros que requiere la educación. Esto en medio de un crecimiento abrupto de la pobreza en el departamento. El dinero que Cartagena, Bolívar y Mangangué de sus recursos propios tienen para el componente de calidad educativa son ínfimos, inferiorísimos al promedio nacional. Un llamado a las autoridades a resolver el grave problema de la crisis educativa. Cartagena, patrimonio de la humanidad y sus alrededores, hoy vive con el título porque en la práctica el dinero que apuntala el desarrollo a través de la educación no llega. Recrudece la crisis. Las imágenes hablan por sí solas. Son de abandono, exclusión, trato indigno e inconstitucionalidad de un derecho que a gritos espera ser resarcido. Pedagogos cuestionan los resultados del modelo de medición de calidad de la educación inicial y preescolar en el país presentado por el Ministerio de Educación. Ellos manifiestan que estos no responden al contexto y mucho menos a la realidad del territorio colombiano. El Ministerio de Educación socializó los resultados del modelo de medición de la calidad de la educación inicial y preescolar en Colombia, estudio que evaluó las condiciones de los servicios asociadas a la valoración del desarrollo de los niños. Sin embargo, de acuerdo con la pedagoga Graciela Fandiño, dichos resultados no corresponden a la realidad que vive el modelo educativo del país. Evaluar en primera infancia, eso se hace en muchas partes, evaluar, digamos, las condiciones de los jardines, pero en general los países no se meten en evaluar a los niños. Durante la socialización del modelo de medición de la calidad de educación inicial, también se presentaron los resultados de la política de cero a siempre y los retos para el próximo gobierno. Sin embargo, de acuerdo al Centro de Investigaciones Docentes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, hay ciertas falacias en la información entregada, ya que la evaluación fue realizada por la Universidad de los Andes, lo que representa ciertos intereses personales. Es curioso encontrar que
el 76% de las instituciones son los centros de desarrollo infantil, es decir, los centros relativamente nuevos construidos para primera infancia. En el modelo de medición de la calidad de educación inicial y preescolar también se tuvo en cuenta las recomendaciones de la UNICEF, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Para los docentes comprometidos con las condiciones educativas del país, en estos estudios se usa un dinero innecesario para mostrarle al mundo cifras erradas. Dichos recursos deberían destinarse a mejorar las aulas educativas, la formación docente y el desarrollo de un mejor ambiente educativo. Una investigación que vayamos a ver cuántos millones de pesos entregó el ministerio en ese contrato para que en 3 páginas en concreto es el estudio, se alcance a mirar de verdad cuál es la realidad de esta situación. Pues más que formarlas, hay que crear un estatuto, por ejemplo, de las maestras, hay que institucionalizar la educación infantil. De acuerdo con el Ministerio de Educación, este modelo de medición pretende generar evidencia para garantizar que las condiciones humanas y sociales necesarias para el desarrollo integral de los niños están presentes en la educación inicial. Sin embargo, para el magisterio aún falta compromiso por parte del gobierno con la educación en la primera infancia. El secretario de Relaciones Intergremiales de FECODE, el profesor Ober Dorado, a esta hora le habla a los maestros y a las maestras que nos sintonizan. Debemos de plantear y exigirle al gobierno nacional, tanto en saliente como entrante, garantías políticas al ejercicio de la oposición política y garantías sindicales en términos de nuestro ejercicio en el movimiento sindical. Vemos con gran preocupación el tema de las amenazas, desplazamientos y asesinato de líderes sociales en este país, en donde estamos los maestros y maestras. Nos toca, por medio de la movilización social y popular, parar esta situación. Llamamos a los maestros y maestras a fortalecernos en estos momentos en términos no solamente de lo que tiene que ver de nuestra actividad cotidiana en el aula de clase y en nuestro entorno social, sino lo que tiene que ver con nuestra actividad sindical, de exigencia al derecho humano, a la educación, como un elemento central de una auténtica democracia. También tuvimos una reunión con el Ministerio de Educación Nacional, reunión que deja en claro que este gobierno seguirá incumpliendo los acuerdos firmados con la FECODE en términos de financiación, en términos de dignificación de la profesión docente y en términos del quehacer cotidiano con la política pública que realmente sea garantía del derecho humano fundamental. En ese sentido, llamamos a los maestros y maestras a respaldar la consulta anticorrupción que se va a hacer el día 26 de agosto y a respaldar nuestras organizaciones, FECODE, organizaciones filiales y CUT en términos de las elecciones que se van a realizar el 21 de septiembre. Compañero y compañera, un feliz día. Y a esta hora nos acompañan el rector de la Universidad Pedagógica, el profesor Leonardo Fabio Martínez, y la profesora Gabriela Delgado de la Universidad Nacional. El tema que nos convoca, el afán del gobierno saliente por sacar avante un COMPES que modifica de manera estructural el decreto 1279, que habla de los salarios y los incentivos para los educadores universitarios. Profesora Gabriela, gracias por acompañarnos a esta hora. Y la primera pregunta, ¿es real que los salarios de los maestros son los que tienen desfinanciada la universidad pública en el país? Omaira, buenos días. Por supuesto que es una salida en falso del gobierno. No hay ningún estudio que permita corroborar esa información, esa justificación del gobierno. Todo lo contrario, estudios de profesores, inclusive de la Universidad Nacional, profesor Villabona y el profesor Quimbay, han demostrado con estudios técnicos serios que para nada tiene que ver la desfinanciación de la universidad pública con el salario de los profesores. Profesor Leonardo Fabio, ¿qué hay detrás de este COMPES? No, pues toda una intención yo diría, de debilitar, digamos, de favorecer uno de los aspectos misionales fundamentales de la Universidad Pública Colombiana, que es la producción de conocimiento. En vez de buscar estrategias que potencialicen ese aspecto misional de la producción de conocimiento.
Gabriela, según el ministerio y como está anotado en este COMPES, se requieren tan solo 1.5 billones de pesos para resolver el tema de la financiación en la educación superior, esto sin contar con el tema de los pagos administrativos del sector. Pues pareciera que es una postulación, como todas las que hay a través de ese COMPES, bastante desafortunada y sin ningún criterio técnico. Si fuera 1.5 billones el único faltante, pues la universidad estaría casi que a puertas de tener una operación ideal, pero eso no es cierto. La desfinanciación pasa por bastantes decenas de billones de pesos que se han acumulado a lo largo de estos años, particularmente desde la promulgación de la Ley 30, y pareciera que esto es sacado de la manga esa cifra. De hecho, eso es lo que hace falta para cumplirle a los casi 40.000 beneficiarios del programa Serpilo Paga sus estudios para cumplir con ese programa que sí está en detrimento y desfinanciación de la universidad pública. Rector, según este COMPES se especifica que se van a destinar recursos a todas las instituciones que no recibieron dineros por parte del Estado. Si todas las instituciones públicas aparentemente lo hicieron, ¿a qué instituciones se refiere? ¿A las privadas? Pues ojalá que no ocurra como ha pasado con otras políticas, como Serpilo Paga, digamos que fue una política que iba a ayudar a fortalecer a los menos favorecidos económicamente para acceder a la educación superior, pero pensábamos que era para la educación superior pública, y no fue así. Desafortunadamente fue para la universidad no oficial. Esperamos que no sea una política que tenga esas mismas intencionalidades. Rector, profesora Gabriela, gracias por acompañarnos a esta hora en Encuentro. Para mostrar resultados ante la OCDE, el Gobierno Nacional tendrá que hacer una doble jugada. Hacia afuera, presentar avances, normalidad y desarrollo. Y hacia adentro, total represión en contra del movimiento social y sindical. Con el ingreso a la OCDE y el recrudecimiento del modelo neoliberal con el electo presidente Duque, el sector laboral y por ende sindical recibirá toda la carga de represión, de fuerza y económica para cumplir con los requerimientos del Club de las Buenas Prácticas, que hasta ahora han sido cifras moldeadas, porque en la práctica poco o nada en este sector se ha avanzado en temas como tercerización, formalización y respeto a la huelga y negociación colectiva. Bueno, los trabajadores colombianos llevamos prácticamente 30 años haciendo oposición al modelo neoliberal. Dentro de estos 30 años tenemos 8 años de Uribe, 8 años de Santos, que podríamos decir que ahora han confluido todos en un nuevo presidente, que es Iván Duque, que en ese contexto lo que nos queda absolutamente claro es que esa línea de conducta, esa línea de oposición, esa línea de confrontación a todas estas políticas contra los trabajadores, contra el magisterio, contra el país, contra el desarrollo nacional, debe ser confrontada. El comportamiento va a ser un Uribe 2 más radicalizado porque la situación económica exige medidas mucho más fuertes. O sea, Colombia está en este momento en una situación incómoda desde el punto de vista de crecimiento económico. No tiene condiciones para crecer a tasas del 4, 5, 6% como lo hizo en el pasado, sino está en 2.5, 2.7, con suerte en el 19 al 3. Entonces necesita acelerar ese desarrollo. Ellos lo que van a tratar de hacer es excusar la represión económica contra el sindicalismo. El nuevo gobierno deberá expedir normas que aparentemente presenten avances como la formalización en el sector rural, pero que no resuelven de fondo el problema que dispara la informalidad y el no reconocimiento de derechos sociales a miles de colombianos. Es evidente que los trabajadores de menos ingresos soportarán la avalancha de la nueva reforma tributaria y el sector privado terminará beneficiado con las exenciones. Derechos constitucionales como la huelga y la movilización brillarán precisamente por su presencia durante este gobierno. Va a ser una situación muy contradictoria porque la OECD le va a exigir avances para el sindicalismo, pero el gobierno va a exigir o tratar de imponer recortes. El concepto es tratar de presionar que el movimiento sindical, como lo dicen ellos, nos modernicemos, no flexibilicemos, pero para ellos modernizar y flexibilizar es que el sindicalismo sea un sindicalismo proclive a las políticas neoliberales, lo cual nosotros no vamos a aceptar. Las centrales que han denunciado internacionalmente las violaciones flagrantes a los derechos laborales y sindicales enfrentarán una de las luchas más agresivas por reivindicar sus derechos, porque como se vivió en el 2002, el derecho a la huelga será estigmatizado y la represión será la salida para acallar a los trabajadores. Sin embargo, la historia ha demostrado la fuerza del movimiento, las centrales y sus dirigentes.
Se necesitan no menos de 15 millones de votos para sacar avante la consulta anticorrupción que se llevará a cabo en el país el próximo 26 de agosto. En encuentro, el ABC de la consulta anticorrupción y las mentiras que giran alrededor de la misma. ABC de la consulta anticorrupción. ¿Habrá una nueva inscripción de cédulas para participar en la consulta? No, quien votó para presidente podrá participar. ¿Cómo deberá votarse la consulta? Deberán votarse uno a uno los 7 puntos, más de 12 millones para avalar la consulta, es decir, que hay que votar 7 veces sí. ¿Cuándo se vota la consulta? El 26 de agosto. Mentiras en contra de la consulta que circulan a través de las redes. Si ya existían leyes, ¿por qué incluirlas en la consulta anticorrupción? De manera que estas 7 normas no existen. Y claro que lo ideal hubiera sido que los congresistas y la clase política se autorreformara por voluntad propia en el Congreso. No lo hicieron. Durante 4 años hundieron estas iniciativas. Así que no vamos a quedarnos lamentándonos ni quejándonos de esa clase política y de los congresistas. ¿Cómo es el tarjetón y cuáles son las preguntas? Reducir el salario de los congresistas a altos funcionarios, cárcel a corruptos y prohibición de contratación con el Estado, contratación transparente y obligatoria, presupuesto público con participación ciudadana, congresistas deberán rendir cuentas, hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados y no más atornillados en el poder, máximo 3 periodos. ¿Es verdad que la pregunta sobre la reducción de los salarios de los altos funcionarios públicos y congresistas afectará a los maestros? Eso es absolutamente falso. Esto no va a afectar los salarios sino de los congresistas, de los magistrados de alta corte y de los ministros. ¿No se perderán los 300.000 millones de pesos si el Congreso no procesa la consulta? La gran ventaja, la razón por la cual escogimos que fuera una consulta popular, es porque si nosotros los ciudadanos ponemos los 15 millones de votos, esta consulta no tiene pierde, no nos pueden tomar del pelo. ¿Por qué? Porque la ley de mecanismos de participación ciudadana tiene 2 seguros. Primero, el Congreso tendrá máximo 1 año de plazo para tramitar estas leyes. No es que se puede quedar indefinidamente sin tramitarlas. Y si pasado 1 año, a pesar de los 15 millones de votos, no los tramitara, la ley faculta y le ordena al presidente de la República que emita esas leyes por decreto. Información de interés para el magisterio colombiano en la voz del secretario de Seguridad Social y Pensionados, el profesor Pedro Arango. Buenos días para todos los compañeros y compañeras, para los televidentes. La alegría que manifiesta el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y de la que quiere contagiar a todo el país por haber afiliado a Colombia a la OCDE y a la OTAN, serán sufrimiento para el pueblo colombiano. En la medida que pase el tiempo, se profundizará la pérdida de la soberanía nacional y la democracia. El Congreso de la República cumplirá sus mandatos. El presidente Iván Duque viajó a Estados Unidos a ofrecer sus buenos oficios para cumplir con los compromisos adquiridos con esas instituciones. Lo que nos espera a los trabajadores colombianos es la privatización de los derechos fundamentales que en parte están siendo financiados y administrados por el Estado y terminar de convertirlos en una mercancía, mayor desempleo y miseria. Por otra parte, la ministra de Educación viene dilatando el cumplimiento de los acuerdos firmados hace 1 año y viene manifestando a la Comisión de Empalme nombrada por el nuevo gobierno que prácticamente los acuerdos están cumplidos. Por todas las razones anteriores, el Comité Ejecutivo de FECODE convoca a la Junta Directiva Nacional para el día 17 de julio a fin de tratar el tema de las políticas del nuevo gobierno, el incumplimiento de los acuerdos del Ministerio de Educación, trazar planes para contrarrestar la arremetida contra los trabajadores y en particular contra el magisterio. El sindicato de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá denunció que la ETB obligó a los empleados a presentar su carta de renuncia, estrategia que no funcionó y terminó con el despido de 42 trabajadores. La empresa de telecomunicaciones de Bogotá despidió sin justa causa a 42 empleados. De acuerdo con la compañía, esta decisión obedece a una estrategia corporativa para estabilizar a la empresa y lograr eficiencias que le permitan competir en el mercado. Para Cintra Teléfonos, el sindicato de trabajadores, esta decisión fue arbitraria e ilegal.
La justificación hoy en día de la administración es que es por tema de ahorros. No es así, porque los trabajadores que nos están despidiendo oscilan entre 1.200.000 a 2.200.000. No tiene ninguna implicación financiera dentro de la empresa. Según el sindicato, la ETB entregó a los trabajadores 2 documentos, el primero que consistía en un arreglo económico y el segundo era entregado en caso de que un empleado no firmara el primer documento, es decir, la carta de despido sin justa causa. Por su parte, la empresa distrital argumentó que su decisión no constituye un despido masivo, pues no excede el 5% de su planta de personal. La organización sindical ya tiene sus estrategias, creo que se creó un sindicato de industria y ahí de alguna otra forma pues vamos a proteger a los compañeros que todavía están laborando. Fuimos totalmente violentados a la media hora de ser notificados de la manera tan humillante que lo hicieron, ya no pertenecíamos a la empresa. Los accesos electrónicos, los accesos a la red, todo totalmente restringido ya. Sintra Teléfonos aseguró que ya había planteado una serie de acuerdos laborales con la ETB, los cuales estarían vigentes hasta diciembre de 2020. Estos incluían un incremento salarial ponderado de 1,5 puntos porcentuales adicionales a la inflación y para los trabajadores de menores ingresos un aumento en 2019 y 2020. Sin embargo, esta masacre laboral demuestra la falta de compromiso de la compañía. Si haremos todas las demandas del caso, porque allí hay compañeros con restricciones médicas, padres, madres, cabezas de familia, personas en retén social. Entonces todo eso iniciaremos las demandas. Y fuera de eso la manera de cómo fueron notificados, porque es ilegal. Ahora el principal reto para Sintra Teléfonos es continuar luchando por los derechos de los más de 3.000 trabajadores que continúan laborando para la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Esta semana la Central Unitaria de Trabajadores CUT realizó su Junta Nacional con el objeto de definir las directrices para la elección del Comité Ejecutivo de esta central que se llevará a cabo el próximo 21 de septiembre. Asimismo, abordó las dificultades y los avances que se presentaron en las elecciones del 17 de junio. La Central Unitaria de Trabajadores realizó este 4 y 5 de julio su Junta Directiva Nacional en el auditorio de la Federación Colombiana de Educadores en Bogotá. Durante la asamblea se realizó la reglamentación para garantizar la democracia, transparencia y eficacia en las elecciones del Comité Ejecutivo Nacional, las cuales se realizarán el próximo 21 de septiembre. Se logró la organización plena de las elecciones de la Central que se van a desarrollar en septiembre. Con un plan de acción que en verdad significa una participación total de las bases y de la dirigencia para lograr unas elecciones transparentes. Otro de los temas centrales durante la Junta Nacional número 61 de la CUT fueron los retos que deberá enfrentar el gremio de los trabajadores del país con la llegada del nuevo gobierno. Las principales dificultades son la imposición de un modelo neoliberal y oligárquico, con lo que la CUT deberá hacer oposición al nuevo mandatario Iván Duque. Un plan de acción encaminado exactamente a hacer una fuerte movilización social contra lo que hemos llamado nosotros el paquetazo fiscal del próximo gobierno, que son una serie de reformas muy regresivas, tributaria, pensional, laboral. Durante la Junta se realizó una declaración política en donde se dejó en claro la oposición al gobierno entrante. La Central Unitaria de Trabajadores hizo un llamado a todo el movimiento sindical afiliado a la CUT a que se declare en estado de alerta frente a esta nueva etapa del país. Se aprobó la declaración política cuyo eje central es la decisión institucional de la Central por la vía de la Junta Directiva Nacional de asumir oposición al gobierno del presidente Duque. Por último, la Central Unitaria de Trabajadores definió que las elecciones del Comité Ejecutivo Nacional, las cuales se llevarán a cabo el 21 de septiembre, solo se realizarán a través de tarjeta electoral física, ya que no hay condiciones suficientes para el voto electrónico. Como ya es tradicional, el presidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, el profesor Carlos Enrique Rivas, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Un cordial saludo a todos los compañeros maestros y maestras de Colombia. Grande la preocupación que tenemos los maestros en este país. La sociedad colombiana está cruzado por una serie de asesinatos de dirigentes sindicales y dirigentes sociales.
264 dirigentes asesinados, de los cuales 28 entre el 2017 y el 2018 son educadores, son maestros y maestras que educamos, que formamos con la palabra en Colombia mata. Pero ese es el ejercicio de nosotros los maestros de Colombia. La compañera de Yanira Ballestas acaba de ser objeto militar por parte del paramilitarismo en Colombia. Qué desgracia que la vida de las personas dependa de una persona armada que pasó por la escuela, pero parece que aprendió muy poco. Llamamos al gobierno nacional a que tiene que proteger la vida de los compañeros educadores, a que no podemos colocar como ejercicio fundamental que se vuelva a repetir en Colombia el genocidio de más de 3.500 compañeros asesinados de la Unión Patriótica. Los maestros de Colombia estamos preocupados y vamos a hacer unas jornadas de marcha, de movilización, de convocatoria de la sociedad a que defendamos la vida, a que defendamos el patrimonio más importante que tiene un ser humano. La compañera de Yanira representa a todos los maestros de Colombia. Los maestros de Colombia tenemos derecho a pensar de manera diferente. Los maestros de Colombia somos respetuosos de la democracia y del Estado social de derecho. Los maestros tenemos como instrumento, las armas de nosotros son los libros, el conocimiento y el saber. Aquí no puede seguirse implementando la política del asesinato, la política de quitarle la vida a la gente que piensa de manera diferente, incluido al paramilitarismo. Creemos que a ellos también les debe caer el peso y el rigor de la ley. En segundo lugar, tenemos que decir que ha sido poco el interés del gobierno nacional, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Interior, con situaciones como la que está ocurriendo con la compañera, que entre otras cosas están en las redes sociales. Antes era fácil esconder esa situación, hoy es muy fácil, hoy todo el mundo sabe que no solo está amenazada una maestra, sino que estamos amenazados los maestros de Colombia. Nosotros le decimos al señor presidente de la República recién elegido, al doctor Iván Duque, que tiene que hacer una manifestación de defensa de la vida y de los derechos humanos. Nos reunimos con la ministra de Educación, para más de lo mismo. Dijo la ministra de Educación que han cumplido 16 puntos. Le preguntamos y le decimos, señora ministra, la conminamos a que le diga a la sociedad colombiana que ya están hechos los decretos que usted dijo, que por eso eran razones indebidas para que FECODE hiciera el paro. Necesitamos que le diga a los maestros del 1278 que ya tiene el decreto para la tercera cohorte, la evaluación de carácter diagnóstico formativo. Díganos, ministra de Educación, que ya está el decreto para que el 12% de los maestros puedan ir a los cursos de capacitación, que ya está el decreto de la bonificación pedagógica. ¿Dónde están los recursos para poder tapar el hueco fiscal de 2 billones de pesos que hay este año en el sector educativo? ¿Dónde está la propuesta de ustedes, por lo menos, de modificación de la ley 715 que no compartimos? Porque lo que hay que hacer es una modificación constitucional al sistema general de participaciones. Compañeros maestros y maestras, vemos que con este gobierno que termina ha sido una lucha en la que hemos ganado social y políticamente, pero con el nuevo gobierno tenemos que exigirle el cumplimiento de los acuerdos pactados con el gobierno. Compañeros maestros y maestras, un feliz fin de semana, pero queremos hacer una reflexión. Lo más importante hoy es la defensa de la vida, la defensa de los derechos humanos, la defensa a ejercer la profesión, esta profesión tan digna como es la de ser docente. Un abrazo para todos y todas. Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Saben que pueden ubicar este espacio informativo en el canal de YouTube de FECODE. Pueden interactuar con la oficina de prensa a través del WhatsApp 310-673-9655 y estar atentos a la información de la Federación a través de las redes sociales. Gracias por su compañía. Nos reencontramos el próximo sábado en